Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Queremos saludar en el amor del Señor. Una vez más, otra semana más, estamos muy contentos, gozosos junto a nuestras hermanas aquí, ¿cierto? Para poder guiarles en la alabanza y, bueno, todavía aquí a la distancia, pero muy contentos de poder tener este tiempo especial. Y en esta oportunidad vamos a cantar 3 canciones, 3 alabanzas que nos llevan de alguna manera a exaltar la santidad de Dios. Vamos a ver justamente el día de hoy a través de la palabra justamente la santidad de Dios, y el pastor nos va a guiar en unos minutos más a través de su palabra en ese tema. Así que queremos introducirles con estas canciones que, como digo, exaltan la santidad de Dios y nos llevan a pensar también cómo debemos portarnos nosotros frente a esa santidad. Y vamos a comenzar con el conocidísimo himno 1 que estaba en los himnarios, que era Santo, Santo, Santo. ¿Ya? Así que le invitamos a alabar al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Amén. Bien hermanos, y esta segunda alabanza que vamos a entonar sigue en este mismo sentir, ¿cierto? De exaltar y adorar el nombre del Señor a través de su santidad. Y es una canción muy conocida que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Así que le invitamos a cantar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte.
mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Bien, hermanos, para finalizar este tiempo de alabanza al Señor, queremos terminar con una canción que también nos lleva a pensar en la santidad de Dios. Es una canción muy, muy linda, dice: qué dulce es estar en tu presencia. Le invitamos a alabar al Señor pensando en lo que dice también esta letra, alabando la santidad del Señor. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y grandioso. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor
contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angélica. Amén. Y bueno, así damos por finalizado, ¿cierto?, este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, y queremos darle el paso también a nuestro pastor, que tiene el privilegio de poder enseñar la palabra del Señor en esta hora. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y estemos con un corazón atento a escuchar de su palabra. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. Hoy iniciaremos el estudio del libro de Miqueas, de la profecía de Miqueas, así que quiero invitarles a que usted busque en su Biblia y ahí podamos entonces comenzar nuestro estudio. Lo primero que vamos a hacer es una introducción y luego vamos a analizar los versículos del 1 hasta el 7. Así que lo primero que podemos ver en forma general del libro es que encontramos que la religiosidad en el tiempo que se escribe, que está escribiendo Miqueas, él está mostrando y señalando que se necesita una transformación, un avivamiento, un cambio, la necesidad de una religiosidad más espiritual, una relación con el Señor más viva. Y esa relación debe manifestarse a través de una vida práctica, no solamente teoría, sino práctica. Miqueas deseaba fervorosamente que su pueblo entendiera que todo acto en contra de sus hermanos era una ofensa grave a Dios, el creador de los hombres. Estas ofensas determinaron el juicio condenatorio de Dios sobre ellos. Miqueas presenta a Dios glorioso, grande en poder, santo en su carácter, paciente y cuidadoso. Y eso lo podemos ya comenzar a ver en algunos versículos. En el capítulo 1, versículo 2, leemos lo siguiente: oíd, pueblos todos, está atenta tierra en cuanto hay en ti, y Jehová, el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Describe aquí a Dios como santo en su templo. Y también podemos mirar en el capítulo 4, versículo 2, lo siguiente: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa
del Dios de Jacob nos enseñará sus caminos, andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Además, Miqueas está mostrando a Dios como un juez justo, y en el capítulo 1, versículo 3, leemos lo siguiente: porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. En el versículo 6 dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. También lo muestra como un Dios recto y justo. En el capítulo 6, versículo 8, leemos lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También lo muestra en el capítulo 7, versículo 7, como un Dios de esperanza y promesas. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El libro de Miqueas ocupa el 6º lugar en la Biblia hebrea, la Septuaginta, la versión de los 70. Sin embargo, ocupa el 3er lugar entre los profetas menores. Así se ordena en la escritura de la Biblia hebrea. Miqueas fue contemporáneo del profeta Oseas, que profetizó en el reino del norte, y del gran profeta Isaías, y su libro tiene el mismo estilo o muy parecido al de Isaías. Y de hecho, en algunas ocasiones, este libro se le ha llamado Isaías en miniatura, porque en su presentación mucho más breve de lo que es esencialmente es el mismo mensaje que la profecía de Isaías. Según el primer versículo que leemos aquí en el capítulo 1 de Miqueas, el profeta ministró durante el reinado de 3 reyes de Judá. Y eso es lo que leemos entonces en este versículo. Él ministró en un periodo del 737 al 690 a.C. y estuvo en el reinado de Jotam, hijo de Uzías, que reinó en el 750 al 322 a.C. A Acaz, hijo de Jotam, que reinó entre el 730 al 716 a.C., y a Ezequías, hijo de Acaz, que reinó en el 716 al 687 a.C. Miqueas era oriundo de Moreset, un pueblo cerca de Gat de Filistea, alrededor de unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Parece que Miqueas pasó gran parte del tiempo de su vida en la provincia, no tanto en la ciudad capital, que era Jerusalén, ya que hace mucho énfasis en su predicación al sufrimiento del pueblo o del vulgo, de los campesinos de la región agrícola que eran explotados por los ricos y por los terratenientes,
inescrupulosos terratenientes que estaban en aquel tiempo. Como ya he dicho, es contemporáneo de Isaías y de Oseas. El ministerio de Miqueas fue contemporáneo con la primera parte de la carrera de Isaías, es decir, durante el reinado de Acaz y de Ezequías. Por el contexto de Jeremías, capítulo 26, desde el versículo 17 al 19, entendemos o se deduce que él murió en paz y que sus advertencias fueron tomadas en serio durante el reinado de Ezequías y resultaron muy importantes como contribución en el avivamiento patrocinado por el mismo gobierno. ¿Qué es lo que podemos leer en este pasaje de Jeremías, donde se estaba discutiendo qué iban a hacer con Jeremías? Los principales de la ciudad estaban entonces discutiendo qué iban a hacer con él y hicieron entonces memoria del profeta Miqueas. Y es lo que vamos a poder leer ahí en Jeremías capítulo 26, desde el 17 en adelante. Lo cual dice: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moseret profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Eso es lo que sucedió entonces cuando estaban en esa discusión respecto a qué hacer con Jeremías. Pero hacen mención entonces de lo que en el tiempo del rey Ezequías se discutió respecto del profeta Miqueas. Miqueas escribió su libro en poesía hebrea. Su ministerio se dirigió tanto a Israel, Samaria, como a Judá, Jerusalén. Miqueas vio cumplida su predicción sobre Samaria a manos de los asirios. Lo que él señaló, lo que él predijo, lo que él predicó respecto de qué lo que Dios haría con Samaria, lo vio cumplido en su tiempo. También fue testigo del gran avivamiento iniciado por Ezequías, el cual dilató en un siglo el cumplimiento de su profecía acerca de la caída de Jerusalén. El profeta Miqueas habló en contra de Samaria y eso se cumplió en su tiempo, pero él también profetizó contra Jerusalén, contra Judá, y pasó por causa o a causa de ese avivamiento que hubo, escuchar la palabra de Dios, entonces se postergó el juicio que Dios envió sobre Jerusalén. El tema de esta breve profecía, de este libro, se encuentra en el significado del nombre del profeta. Los nombres hebreos, como debemos saber con frecuencia, son muy importantes por lo que significan. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el nombre del hombre que se hizo famoso por ser el hombre más viejo
que jamás ha vivido en el mundo es en sí mismo una profecía. De hecho, cuando nació Matusalén, su padre Enoc aprendió algo que no olvidó nunca y estaba oculto en el nombre de Matusalén. Matusalén vivió un total de 965 años y su nombre quiere decir cuando él muera, vendrá. El año que Matusalén murió, llegó la inundación, el diluvio que destruyó a los hombres y solamente se salvaron 8 por causa de uno solo, por la causa de un hombre, solamente un hombre justo, y ese fue Noé. De manera que eso nos enseña que acerca de los significados de los nombres hebreos. Tienen un valor importante saber y conocer qué es lo que esto significa. El nombre de Miqueas es una abreviatura del nombre de Micaías, del hebreo Micayahu, y significa ¿quién es como Jehová? ¿O quién es como Dios? Por tanto, esta es una pregunta repetida. Al parecer, a donde quiera que iba este hombre, preguntaba, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Jehová? Hasta que la gente comenzó a llamarle de este modo. Se ha llegado incluso a sugerir que este era un apodo, un mote por el cual conocían a este hombre. Una razón de pensar así es que en el libro no se menciona el nombre de su padre, como lo hacen los otros profetas, por lo que se infiere que era un apodo o bien que era de origen muy humilde. En una ocasión me mencionaron de un hombre que era del campo y que siempre él respondía a aquel que le requería su asistencia, él decía como mande patrón. Siempre él decía de esta manera, como mande patrón. De tal manera que al final nadie lo conocía por su verdadero nombre, sino que como el que mande patrón. Así que ahí viene como mande patrón. Esto es lo mismo que se señala entonces respecto del nombre de Miqueas. Podemos imaginar entonces a la gente que estaba alrededor de Miqueas mirándole al pasar por la calle y diciéndose a sí mismo, allí viene el viejo, ¿quién es? ¿Quién es como Dios? Como quiera que de esto es lo que habla Miqueas en este libro. El tema es de la santidad y el gran mensaje de Dios al mundo hoy día es cómo ser semejante a Dios. ¿Quién es como Dios? Es Miqueas. Y ese es el desafío que tenemos todos nosotros, ser como Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que toma este aspecto en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde nos llama a que todos lleguemos a la estatura de un hombre, a la plenitud de la estatura de Cristo. Y en el capítulo 5, versículos 1 y 2 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como el Señor dijo,
que debíamos ser conocidos por los demás cuando mostrásemos amor los unos a los otros. Él dijo ahí, está registrado en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos, en esto el mundo nos conocerá, el mundo debe conocer al creyente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor, si tuviereis amor los unos a los otros. Así debemos entonces proyectar nuestra vida como creyente, y este es el desafío que tenemos a través de este libro profético, este libro de Miqueas. ¿Conocemos algo de la historia del filósofo griego Diógenes de Sinope? Este era un hombre que iba todos los días, dice la historia o la leyenda, con una linterna, buscando a un hombre honesto. Incluso a plena luz del día, entonces andaba con una lámpara, caminando por la plaza, por diferentes lugares, y cuando alguien se le preguntaba a Diógenes, ¿por qué andas por ahí con una linterna a plena luz del día? Le contestaba, estoy buscando a un hombre honesto. Y esa es la búsqueda de Miqueas. Miqueas está mirando en su pueblo y tanto en Israel como en Judá, hombres que imiten a Dios. Y eso lo podemos ver de una manera indirecta en el primer versículo del libro. Dice en el verso 1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, sobre lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Sobre lo que vio, sobre lo que él buscaba en verdad. Así que el libro tiene entonces esta connotación, este libro. ¿Cómo se divide el libro? Bueno, el libro se divide en 3 partes, o podemos dividirlo en 3 partes. Los primeros 3 capítulos describen el fracaso de la nación, tanto de la parte norte como de la parte sur, es decir, todo el pueblo de Dios, tanto Israel como el reinado del sur, que era Judá. Este es el mensaje que transmiten muchos de los profetas. Pero en este libro lo que encontramos es una imagen de la falta de santidad que había en el pueblo. En el capítulo 3, versículo 4, leemos lo siguiente. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así describe entonces Miqueas la conducta del pueblo de Dios. Y a continuación, en los siguientes capítulos, capítulo 4 y capítulo 5, hay una maravillosa sección donde hay una visión del futuro del que es semejante a Dios, de aquel que busca a Dios, aquel que tiene esa búsqueda de imitar a Dios. Y está una sección con la predicción esperando la venida de Cristo el Mesías. Y leemos entonces en el capítulo 5, versículo 2, algo que
todos nosotros quizás hemos escuchado, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los 3 últimos capítulos nos muestran la súplica que le hace Dios a esta nación, a su pueblo. ¿Y qué queda reflejado? En el capítulo 6, versículo 8, por ejemplo, es lo que Dios está pidiendo de los hombres. Oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el primer capítulo hay una imagen magnífica de Dios que se aproxima con el fin de juzgar a la nación de Judá y también a Samaria por causa de su amargo fracaso y por no ser capaces de ser santos a pesar de que Dios le ha provisto de todo lo que precisan para ser semejantes a Dios. Y es lo que hemos leído en parte en estos primeros versículos. El versículo 1, versículo 2, donde dice: oíd, pueblos todos, está atento tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Eso es algo que resulta familiar, ¿verdad? Porque no somos nosotros santos o andamos siempre en santidad. Tenemos todo lo que precisamos para poder vivir esa experiencia. Tenemos en nosotros la presencia del Espíritu Santo para que seamos santos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que experimentemos esa vida en santidad. Como exhorta el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 13 en adelante, cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Por lo tanto, este libro nos viene como anillo al dedo, porque estamos en la misma barca. Tenemos la misma invitación de parte de Dios, la misma exhortación a través del profeta Miqueas y toda la Escritura, a vivir una vida en santidad, una vida que agrade al Señor. En la primera sección que vamos a examinar, tenemos una imagen preciosa y poética de un Dios que sale y desciende sobre su pueblo. En los versículos 2 al 5. Ya hemos leído parte de estos versículos. Vamos a ir mirando ahora estos versículos.
En el versículo 2 nuevamente lo voy a leer para encontrar, para que tenerlo presente, y dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuánto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Dice aquí el verso 2, en cuanto hay en ti. Esta expresión podemos también leerla como todo lo que en ella hay. En el hebreo, en el original, señala la siguiente expresión: todo lo que la llena. Es decir, está haciendo una invitación a todos, a que todos escuchen lo que se va a anunciar. Y dice además que Dios es un testigo contra vosotros. Jehová sea testigo contra vosotros, nos dice el texto. Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Es decir, que ninguno de vosotros puede decir, cuando venga el tiempo de vuestro castigo, que no fuisteis advertidos. El castigo denunciado es declarado en el versículo que continúa, en el versículo 3. Pero él dice también que Dios está en su santo templo. ¿Dónde es esto? Es decir, los cielos. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, en el Salmo 11, versículo 4 nos lo deja muy claro. Jehová está en su santo templo, dice: Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por tanto, es un llamado aquí que está haciendo el profeta a estar apercibido, a percibirse, a estar atento, a escuchar y tomar una decisión de cambio. Verso 3 nos habla entonces de qué juicio viene. Y dice el verso 3: He aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Hollará sobre las alturas de la tierra. ¿Qué nos está indicando? Que destruirá las alturas fortificadas, como podemos leer ahí en Deuteronomio 32:13, donde nos habla de estas edificaciones que habían, que para ellos les daba seguridad. Y entonces Dios está diciendo: romperé, destruiré sus seguridades. Todo lo que ellos tenían como algo a lo cual aferrarse será desarraigado. En el verso 4 leemos lo siguiente: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Aquí usa un lenguaje figurativo, habla figurativo de los terremotos y de las influencias volcánicas. ¿Para describir qué cosa? Para describir los terrores que acompañan la venida de Jehová en el juicio. Utiliza estas formas para mostrar gráficamente cómo será aquel momento en que Dios vendrá a hacer juicio. Y es lo que nosotros podemos también leer en Jueces capítulo 5, versículo 5, cuando dice que los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Ni los hombres de alto rango, de alto grado, algo que tienen
de la sociedad más alta, que tienen más recursos, como las montañas, compara aquí. No los de bajo grado o rango como los del valle, los que tienen menos recursos, pueden protegerse a sí mismos ni a su tierra de los juicios de Dios. Serán como la cera. Ahí el Salmo 97, versículo 5, dice que los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Lo mismo podemos leer, la misma idea en Isaías 64, versículos 1 al 3. Pero es interesante mirar aquí que hace una combinación, que la cláusula que señala y la tercera cláusula que él habla cuando dice como cera corresponde a la primera en paralelismo, hace un paralelismo. Se derretirán los montes. Y la cuarta, como las aguas que corren un precipicio, a la segunda, los valles se hendirán. Hendirán quiere decir que se partirán, que se romperán. Como la cera se derrite por el fuego, así las montañas delante de Jehová a su acercamiento. Como aguas derramadas en una pendiente que no se pueden detener, así se derramarán o desparramarán, así los valles serán hendidos, partidos delante de Jehová, es decir, partidos en dos. Esa es la descripción que está haciendo el profeta de la presencia de Dios para hacer juicio, y que nada se podrá oponer a esto. En el versículo 5 dice entonces lo siguiente: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Todo esto, dice el texto, por la rebelión de Jacob. Todo esto es por rebelarse, por no buscar agradar a Dios. Todos estos terrores que acompañarán a la venida del Señor son causados por los pecados de Jacob o Israel, esto es, el pueblo entero. ¿Cuál es la rebelión de Jacob o la transgresión? Aquí el profeta está repitiendo una pregunta que está frecuentemente en la boca de la gente cuando es reprochada, cuando se le reprocha. Es algo típico del ser humano, de cuestionar el reproche. Cuando le dicen, pero ¿y qué hice yo? Cuando al niño pequeño le dice, pero ¿por qué hiciste? ¿Qué? ¿Cuándo hice yo eso? Bueno, tenemos un ejemplo en la Escritura, a través del profeta Malaquías. En el profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: el hijo honra al padre, dice el profeta, y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y que en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿O que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es esta pregunta que aquí tenemos, que utiliza el profeta. ¿Cuál es la rebelión de Jacob?
Bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros? En otras palabras. Y la respuesta está dicha entonces por el profeta. Y el profeta contesta y dice, ¿no es Samaria? ¿No es aquella ciudad asiento del culto del becerro, la causa de la apostasía de Jacob? En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 16, leemos lo siguiente: y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Quién fue o qué es lo que hizo Jeroboam para evitar que el pueblo de Israel, el cual él se levantó como rey, fuera a Jerusalén a adorar? Él entonces hizo en Samaria un altar de un becerro para que los samaritanos o todo el reino del norte fuese a Samaria a adorar a Dios. Luego hay otra pregunta. ¿Cuáles son los lugares altos, los lugares excelsos de Judá? ¿Cuál ciudad es la causa de la idolatría en lugares altos de Judá? No es Jerusalén, responde el profeta. En Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante, leemos lo siguiente que nos da claridad frente a esto. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ahí está la razón. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá se había prostituido, colocando lugares altos para adorar a los ídolos. Y entonces vino este avivamiento por medio de la mano de Ezequías, después de escuchar el mensaje que envió Miqueas. Hubo entonces un avivamiento, y él entonces, como gobierno, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo entonces la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque era motivo de idolatría. Y Dios entonces está cuestionando aquí a Israel, a Judá en forma especial, por su conducta idólatra. En el verso 6, sigamos avanzando, y dice: haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Aquí tenemos el castigo de Samaria, que se menciona primero por cuanto había de caer antes que Jerusalén. Habla de montones de ruinas o basureros o basurero. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6,
tenemos la descripción de cómo sucumbió entonces Samaria. El rey de Asiria, dice el versículo 5, invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años, y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel, la parte del reino norte, cautivo a Asiria, y los puso en Jalal, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Así entonces terminó, está describiendo ahí Segundo de Reyes, terminó el reino del norte, como Dios lo había establecido a través del profeta Miqueas. Habla de un montón de piedras y escombros que se juntan en el campo para limpiarlo. Eso es lo que está mostrando, ilustrando. ¿Cómo va a ser lo que va a hacer el Señor por medio de otros, por medio de los asirios? Va a reunir, va a quedar todo lo que ha sido construido. Samaria va a quedar como un montón de piedras. Y Oseas, que es un profeta que profetizó en el reino del norte, que avisó de esto que venía, él hace en el capítulo 12, versículo 11, esta pregunta: ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido, y Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas aquí? Que la idolatría estaba esparcida por todos lados, que la idolatría y el rechazo al Dios verdadero estaba totalmente en todo el pueblo, y por eso Dios determinó destruir entonces el reino del norte. Palestina es un terreno que abundan en piedras, que las que se juntan y se amontonan antes de plantarse las vides. Las viñas eran cultivadas sobre los lados de la colina, expuestas al sol. ¿Usted ha ido camino al valle? Bueno, en el valle podemos ver que hay varias plantaciones de vides o viñas que están en la parte baja, pero hay muchas que también están en las laderas de los cerros. Y eso es lo que está señalando aquí el profeta, lo que ocurría también en Palestina. Y hay una descripción del profeta Isaías de cómo el pueblo había actuado, y Dios lo compara, por medio del profeta Isaías, lo compara con vides. Y en el capítulo 5, versículo 2 de Isaías, tenemos este relato, y dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esta es una ilustración de cómo el pueblo se había comportado con respecto a Dios. La colina donde Samaria fue edificada por Omri, sin duda había sido plantada originalmente con vides. Ahora ha de ser reducida otra vez a su estado original. Ese es lo que se nos muestra a través de este pasaje. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 22, nos dice que Omri compró de Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria,
del nombre de Semer, que fue el dueño de aquel monte. De ahí viene el nombre. Y estaba entonces edificada sobre el monte. Y después dice el profeta Miqueas que derramaré sus piedras por el valle. Es decir, esparciré las piedras de la ciudad allá en el valle abajo. Hay una revista que ilustra que esto fue de esa manera, que las ruinas de los edificios de la ciudad de Samaria estaban esparcidas por el valle, fueron arrojadas como si fueran arrojados todos desde la cumbre hacia abajo. Y también señala que la destrucción iba a ser una destrucción total, y descubriré sus cimientos. Descubriré sus cimientos, es decir, la destrucción está completa de tal manera que se descubrieron los cimientos. Ezequiel escribe en el capítulo 13, versículo 14, dice: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y serán descubiertos sus cimientos, y caerán, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Otro profeta que está mostrando cómo Dios actuará con su pueblo. En el capítulo 7, en el versículo 7, nos dice lo siguiente: y todas sus estatuas serán deshechas, todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera lo juntó, a dones de ramera volverán. Todos sus dones habla. ¿Y de qué significa eso? Las riquezas de las que Israel se jactaba de haber recibido de sus ídolos, como premio o como pago de haberlos adorado. Es decir, atribuían a los ídolos la abundancia que ellos tenían. Oseas, capítulo 2, versículo 5, como ya he señalado, que es un profeta del reino del norte, dice así: porque su madre se prostituyó, la que la dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y el juicio de Dios está en el versículo 12 de Oseas, capítulo 2. Y dice: y haré talar sus vides y sus higueras, de la cual dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. El llamado que tenemos a través de los profetas para el arrepentimiento del pueblo de Dios es gráfico y está mostrándole cuál era su condición. Sigue diciendo el profeta Miqueas aquí en este versículo 7: asolaré todos sus ídolos, es decir, los entregaré a los enemigos para que los despojen de la plata y del oro con que estaban cubiertos. Es decir, cuando vinieron los asirios, entonces tomaron todo el oro, toda la plata que habían y se la llevaron. Los ídolos que estaban cubiertos con este material fueron derretidos, fueron quitados. Después dice: de dones de ramera lo juntó, y a dones de ramera volverán.
Israel hizo los ídolos de oro y plata recibidos de los ídolos falsos. Es decir, así pensaban, como paga de su adoración, ellos volverán a hacer otra vez lo que habían sido antes, el pago o la paga del adulterio espiritual. Eso es la prosperidad del enemigo. Es decir, los enemigos, los asirios que eran idólatras, iban a venir a destruir la idolatría de Israel. La prosperidad que ellos tenían entonces iba a ser destruida por sus enemigos, que eran también adoradores de ídolos, y iban a atribuir la adquisición, la victoria a los ídolos suyos. Grocio, que es un comentarista, explica esto de esta manera: las ofrendas enviadas para el templo de Israel por los asirios, cuya idolatría Israel adoptó, volverán a los asirios que les enseñaron la idolatría como paga por haberles enseñado. Aquí la figura de los dones o pagos de ramera como el supuesto premio temporal de la fornicación espiritual es algo común en la Escritura. Oseas, en el capítulo 9, verso 1 dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Nuevamente muestra Oseas que la idolatría estaba inundando totalmente a el reino del norte. Todo esto es una imagen de la destrucción que causaría el ejército de Asiria, que años después, en el 722 a.C., asolaría el campo, destruiría todo cuanto hallase a su paso. El profeta dice que este es el juicio que Dios traería. Samaria entonces fue destruida por Salmanasar, que era el rey de Asiria. De lo que hemos visto, hermanos, hasta ahora en el libro podemos concluir algunas cosas. Una es que la paciencia e insistencia de Dios para advertir y el llamado al arrepentimiento a su pueblo por medio de los profetas fue permanente. Había enviado a Abdías en el 841 a.C., a Joel en el 830, a Jonás en el 770, a Amós en el 760, a Oseas, que he mencionado varias veces, en el 760, hasta el 715, a Isaías desde el 740 al 700, y a Miqueas, el cual estamos viendo, en el 737 hasta el 690. Después de este grupo de profetas, vino la caída, el juicio, fueron llevados de Samaria a tierra extraña. No podían alegar inocencia después de tanta advertencia. ¿Y qué hay de nosotros? Al día de hoy, nosotros, al igual que ellos, tenemos la misma palabra de Dios. Tenemos predicadores del Evangelio que nos advierten que el reino de los cielos se ha acercado.
que el Señor vendrá por segunda vez para recompensar a los suyos y retribuir el castigo eterno a los incrédulos. No tenemos excusa, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Un Dios santo nos demanda una vida apartada para la gloria de Él. En segundo lugar, aprendemos lo siguiente: la paciencia e insistencia de Dios, que continúa advirtiendo al día de hoy a todo hombre para que venga al arrepentimiento creyendo en Jesucristo para salvación, porque viene el juicio de Dios y después de esto el reino de Dios establecido. Y esto lo vemos a través de la Escritura. Juan el Bautizador lo anunció. Marcos 1, 7 y 8. Cristo lo advirtió cuando Él enseñó, cuando Él predicó. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Los apóstoles los advirtieron y podemos tener muchos pasajes que mencionar. La predicación bíblica del presente lo repite, y esta frase y esta porción del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El llamado que tenemos a través de la Escritura es ese. También aprendemos que Dios es justo y castiga la rebelión, la desobediencia, la idolatría, y no tendrá por inocente el culpable. Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículos 2 al 3, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpable, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, las nubes son el polvo de sus pies, mostrando el profeta Nahum la premura de este llamado. Dios viene a hacer juicio sobre los hombres, tanto a los incrédulos, pero también el Señor Jesucristo dijo que Él vendría para que la iglesia diese cuenta, los creyentes demos cuenta de lo que hemos hecho mientras hemos estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y Él retribuirá a aquellos que hicieron lo bueno, diciendo: entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, el desafío que tenemos por la profecía de Miqueas es que debemos examinar nuestro andar, nuestras vidas, arrepentirnos del mal camino y imitar a Dios obedeciendo su palabra. Eso es lo que podemos estar mirando a través de esta profecía. Hermanos, les invito a seguir estudiando este libro, leerlo completo, de tal manera que podamos ir interiorizándonos de qué es lo que se trata esta palabra de Dios, que es actual, que es para nuestro tiempo, que es para la edificación nuestra, y es un llamado de atención a nuestras vidas, de cómo andamos, de cómo estamos viviendo la vida como creyentes. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que añada su palabra y seamos edificados por ella.